Claro, claro, él es una amenaza para sectores muy importantes de los Estados Unidos. Recordemos de que no es solamente lo que está pasando ahora, lo que está pasando ahora es la desesperación, que es peligroso. O sea, ¿cómo lo paramos si no pudimos pararlo con hacerle 2 juicios políticos falsos basados en falsedades? Le han hecho varios cargos federales con investigaciones trucadas, motivadas políticamente. O sea, han tratado de llevarlo a la bancarrota, han tratado de pararlo de todas maneras y no han podido. Y estos atentados que hemos visto y tramas para atentar en contra de su vida son más de eso, de una desesperación clara por sectores que no quieren que llegue porque le va a tocar sus intereses. Recordemos que la figura de un presidente, por lo menos en Estados Unidos, es una figura con peso, pero es solamente una figura. Quienes en realidad gobiernan este país son sectores importantes y una burocracia en Washington que ha tenido mucho tiempo, que ha venido trabajando entre ambos partidos, no que sea de uno solo. Señores, las elecciones de los Estados Unidos están al doblar de la esquina. Estamos hablando de que ya tendremos elecciones el día 5 de noviembre, elecciones en las que se enfrentarán en esa lucha final por el poder la mujer que aspira a ser la primera presidenta de los Estados Unidos, la actual vicepresidenta Kamala Harris, y el expresidente republicano Donald Trump, que quiere convertirse también en la persona de mayor edad que jure para un nuevo mandato como presidente de la nación más poderosa del mundo. Esa campaña se ha vuelto cada día más encarnizada, más fuerte, más pugnaz en estos 2 candidatos. Y hubo una actividad que encabezó Donald Trump en una pequeña ciudad de Pensilvania, que es uno de los estados péndulos, de los estados que pueden decidir las elecciones del 5 de noviembre, en Oaks, en Pensilvania. Entonces Donald Trump tenía una sesión de preguntas con muchos periodistas y había, parece, una situación con el aire acondicionado, estaba mal climatizado el lugar y hubo varias personas que se desmayaron, que necesitaron asistencia médica y Donald Trump buscó una salida muy a su estilo. Suspendió las preguntas y dijo, mejor vamos a escuchar música. Entonces eso lo interpretó Kamala Harris como una señal de que el presidente Donald Trump a lo mejor no estaba tan bien. Ella hizo alusión a su estado de salud mental y que espera que él esté muy bien. Pero Donald Trump lo que hizo fue que pidió que le pusieran su playlist, o sea, las canciones que él acostumbra a escuchar cuando va en su avión privado o cuando está en su casa veraniega de Mar-a-Lago en Florida, y comenzó, por ejemplo, con el Ave María, que ustedes saben que es una canción bellísima, un himno, seguido por todos los católicos también Aleluya, que es una canción hermosísima, y así fue detallando una cantidad de canciones y con el micrófono en sus manos, y le pidió también al público que se uniera. Entonces esa escena hizo que su rival, la vicepresidenta y candidata presidencial del Partido Demócrata, Kamala Harris, mostrara preocupación por su situación, sobre todo por su situación de salud mental. Dijo que espera que esté muy bien, y eso de alguna manera lo dio a conocer el vocero de la campaña de Kamala Harris. Pero yo pienso que pienso que fue un recurso más de Donald Trump para salir un poquito mejor parado de una difícil situación, de una emergencia que tenían, porque si el lugar estaba mal climatizado y ya eso provocó a lo mejor las altas temperaturas que algunas personas necesitaran ayuda del personal médico y paramédico, entonces él tenía que buscar una salida, y lo hizo a su manera, lo hizo al estilo de Donald Trump. Y José Tomás, definitivamente yo sigo apostando a que la madurez se tiene que imponer en los Estados Unidos, y la figura que representa en estos momentos esa madurez se llama Donald Trump. Es el tipo antiguerra, es el más coherente en su discurso a favor de la vida. Entonces, pero como yo no soy un experto en tal materia, yo quisiera ver si desde nuestro estudio se hace conexión directa en los Estados Unidos con el experto, nuestro gran Willy Lora, para que nos hable del tema. ¿Qué te parece?
Sí, que nos tenía abandonado Willy Lora viajando por diferentes estados, en diferentes países. Señores, no se desmonta de un avión, se baja de uno, se sube al otro, conferencia aquí. Es un gran asesor, es un hombre muy conocedor de la política norteamericana, es un periodista, es un productor de una trayectoria extraordinaria. Y nadie mejor que tú, de verdad, Willy, para ayudarnos a entender cómo se están moviendo los ejes de este trayecto final de la campaña por la presidencia en los Estados Unidos. Buenos días, Willy, bienvenido a la República Dominicana, aunque a través de Zoom. Nuestro director internacional. Buenos días. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Sí, viajando un poquito, pero bueno, aquí estamos como siempre. Bueno, les cuento que yo creo que lo que hemos visto en las últimas 2 semanas ya estamos en las finales. Entonces la gente ha comenzado a analizar, a ver más claro la situación política y la diferencia entre ambas campañas. Lo que hacía alusión José Tomás hace un momento, el tema de pedirle a Donald Trump sus récords de salud por algo que no tenía nada que ver con eso, es algo que la gente se ha dado cuenta de un tema de desesperación por la campaña de la vicepresidenta, o sea, de que alguien esté pidiendo los documentos, sus exámenes físicos y demás, la misma persona, porque por los últimos casi 3 años y medio ha sabido de la incapacidad y los problemas cognitivos del presidente actual y nunca pidió ese tipo de documentación, al contrario, fue parte de ese movimiento de encubrir la capacidad no solamente física sino también mental del presidente actual. Entonces yo creo que la gente se ha dado cuenta de esa desesperación y las encuestas que hemos visto en estos días reflejan exactamente eso. Hay un descontento, la gente no cree que la vicepresidenta tiene la capacidad ni tiene el peso político para poder enfrentar los problemas actuales, no solamente económicos, sino también de política internacional que enfrenta el país. Entonces yo creo que la gente ha comenzado a darse cuenta de eso y directamente ha dicho que está cambiando su manera de pensar y está alineándose más a la ideología conservadora, más a una seguridad en cuanto a un líder que por lo menos ha demostrado en los 4 años que tuvo de gobierno una gran diferencia en términos de política de país entre lo que es la presidencia actual y la vicepresidenta, que es quienes están en el poder a una trayectoria de los 4 años y un récord claro de política país que el expresidente pudo hacer en su tiempo en la Casa Blanca. Yo creo que la diferencia se está notando cada día más. Yo vi ayer algunas informaciones que me parecieron extrañas, porque tú sabes que hay una serie de medios en Estados Unidos y toda América que han mostrado siempre una adversión contra Donald Trump y que siempre han estado abultando encuestas, pero ayer vi a Jorge Ramos y otro periodista que estaban ya presentando imágenes muy cercanas, poniéndolo cabeza con cabeza, cuando en realidad uno sabe que las ventajas de Donald Trump son muy amplias. ¿Cómo ves tú si ha ido cambiando el panorama de opiniones? Porque recuerda cuando ganó Trump a Hillary, que Hillary sí que era una figura cimera y que tenía ya muchas puntuaciones que superaban a una Kamala Harris. Y aún así dejaron Donald Trump dejó a los demócratas con el moño preparado. Yo estaba en Estados Unidos, el mismo José Tomás vivíamos allá en Estados Unidos y vimos cómo se quedaron con el escenario preparado. Y veo ahora algo parecido a lo que ocurrió la otra vez. Sí, yo creo que yo estuve también en el 2016 cuando el New York Times, en la noche anterior de las elecciones, decía que la ex secretaria de Estado ganaría las elecciones con un 98% de seguridad. O sea, yo creo que ya el tema de los medios, lamentablemente, está completamente parcializado políticamente, polarizado políticamente, y yo creo que eso es uno de los graves o de los grandes perdedores en estas elecciones y en las elecciones pasadas, que los medios se han en cierta manera confabulado con un partido o el otro para presentar una mejor luz de su candidato, algo que nunca se debió de hacer. Recordemos que nuestros medios y lo que hacemos es ser fiscalizador de la fuerza pública, política, empresarial, del liderazgo. O sea, tenemos que utilizar nuestro pensamiento
momento crítico debemos dejar que las personas tengan sus propias conclusiones sobre temas y no enfilarlos ni decirle por quién deben de votar y de qué manera deben de votar, y sobre que eso no es un tema de nosotros los medios de comunicación, pero lamentablemente en los últimos años eso es lo que se ha visto en Estados Unidos y no es diferente ahora. Lo que tú decías, Jorge Ramos, fue no solamente sorprendente para muchos, es la realidad. O sea, no se puede querer tapar el sol con un dedo a esta altura de juego. Hemos visto que no solamente el votante hispano o latino en Estados Unidos, también el votante afroamericano y el votante de los hombres también se ha ido fortaleciendo a favor del expresidente. Es tanto así que vimos cómo salió a hacer campaña en la última semana el expresidente Bill Clinton y el expresidente Barack Obama a favor de la vicepresidenta Kamala Harris. Y creemos, o sea, el análisis que se ha hecho de la participación de ellos es que le hizo mucho más daño a la campaña de Kamala Harris que bien. ¿Por qué? Porque el presidente Clinton salió a hablar de qué manera las políticas migratorias de la vicepresidenta actual y del actual gobierno no le habían favorecido al país. O sea, eso fue muy negativo para la campaña de que el expresidente Clinton saliera diciendo eso. Y por el otro lado, el expresidente Obama salió diciéndole al afroamericano que tenían que votar por Kamala Harris porque ella era afroamericana. No porque ella tenía las condiciones y el mérito para hacerlo, sino porque era afroamericana. Y eso fue un poco insultante para esa comunidad que fue de votar un 98% por el Partido Demócrata y ahora se encuentra en menos de un 90%, un 84% que votaría. O sea, una pérdida también fuerte para la vicepresidenta actual en cuanto a ese voto que necesita del afroamericano como del voto hispano, que anda en un 50% antes. O sea, las elecciones pasadas el 68% votó por el presidente Joe Biden, y esta elección está en un 53% a favor de Kamala Harris, lo que dice que cómo ha ganado espacio político el expresidente en esos votantes afroamericanos hispanos que son muy importantes en estas elecciones. Willy, hablemos entonces ahora de la situación en los llamados estados péndulos, en aquellos estados que no tienen una tradición fija de votar por un partido específico, sino que pueden variar en cada elección. Y esos son los estados decisivos, los estados en los que los dos candidatos están ahora centrados. ¿Cómo ha avanzado la campaña de Donald Trump en estos estados? Y a nivel nacional, ¿qué es lo que dicen las encuestas? Bueno, yo creo que esa ha sido una de las grandes preocupaciones para el Partido Demócrata ahora, cuando vimos que la última encuesta de ayer, la de anteayer también, reflejan de que de los 6 estados péndulos, cuando estaban 3-3 empatados más o menos, ahora el expresidente Trump tiene 5 de los 6 estados péndulos que están a su favor y el otro está en el margen de error. Entonces eso es una gran preocupación porque, como tú decías, esos son los estados que deciden las elecciones de Estados Unidos al final por el tema del voto del colegio electoral. Y en la última encuesta Donald Trump anda, creo que en el 303 votos electorales de 270 que necesitaría para ganar la presidencia. Entonces, es una gran preocupación. Y las encuestas, siempre yo le digo a la gente, hay que tomarla con granito de sal. ¿Por qué? Porque dependiendo el sample que se utilice o el margen que se utilice, hay que ver en una sociedad tan polarizada quiénes están votando o quiénes votarían de esos registrados por el expresidente Trump y quiénes votarían por la vicepresidenta. Si los números no son parejos, siempre te va a dar un número que no es el real, y eso lo vimos en las elecciones de 2016. Entonces yo creo que hay que tener eso y tomarlo con un granito de sal, pero de que el momentum está para el expresidente Donald Trump, es el momento en el que está. Lo que hemos visto por parte de la campaña de la vicepresidenta ha sido un poco más de desesperación. Le hemos visto participar en programas de televisión muy diseñados para ella y no le ha ido bien. No ha sabido contestar preguntas claves en el tema económico, en el tema de la frontera, y yo creo que eso no le ha ayudado para nada. La gente tiene, como en República Dominicana, que a la hora de votar, votan por el bolsillo. Y la pregunta clave para ella es si el país está mejor ahora que hace 4 años, y definitivamente no lo está. Entonces es una pregunta que ella no ha podido contestar y ha estado en el gobierno por 3 años y medio, casi 4. Entonces cada día se le es un poco más difícil. Lo vimos en la participación que tuvo en la cadena Univision con un town hall que hicieron con votantes indecisos. No le fue bien.
ayer. El día de hoy le toca al expresidente Trump, que va a estar, el día de mañana, perdón, que va a estar en Univision haciendo algo similar, de contestarle preguntas al público. Vamos a ver cómo le va, pero a ella las últimas intervenciones no le ha ido muy bien a nivel mediático. Willy, si vemos, digamos, para todos nuestros gente que nos siguen a nivel global, ¿cuáles serían, digamos, las razones de la condición actual de los Estados Unidos que podrían hacer y permitir que Donald Trump regrese al poder? Esos ejes fundamentales. El primero es el tema económico. Obviamente la inflación está muy alta, el desempleo, aunque se ha mantenido un poco ahí, pero el poder adquisitivo del estadounidense se ha disminuido bastante, los salarios no han aumentado. Los intereses están muy altos. El tema de la inseguridad ciudadana es otro tema. Los atracos, los asaltos en las grandes ciudades del país. El tema migratorio, más por el lado de la frontera, y lo que hemos visto en términos de cómo se ha tratado de cambiar geopolíticamente los distritos en las diferentes ciudades de los Estados Unidos como un tema estratégico de campaña para poder mantener control en el Congreso. Yo creo que todas esas cosas tienen mucho peso. Además, la confianza en lo que es la clase política de los Estados Unidos se ha ido perdiendo cada día mucho más. Cada día estamos viendo como Washington es una isla dentro de un país que no está conectada con el resto del país, sino que Washington se ha convertido en intereses muy poderosos y el resto del país no está disfrutando de eso y no se toma mucho en cuenta. Entonces yo creo que esas son las cosas las cuales la gente está mirando para lo que van a ser las elecciones en noviembre, como los ejes de lo que puede ser un paso o una manera de llevar más cerca al presidente Trump a la presidencia de Estados Unidos. El sistema electoral de los Estados Unidos es un poquito complicado porque ganar las elecciones no depende de alzarse con la mayoría de los votos populares, sino que tú necesitas ganar el voto electoral. Eso pasó con la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, que aparecía puntera en las encuestas para ganar el voto popular. Definitivamente lo ganó alrededor de más de 3 millones de votos por encima de Donald Trump, pero Donald Trump ganó el voto electoral. En Estados Unidos es necesario tener 270 votos electorales mínimos para ser proclamado presidente. ¿Qué posibilidades hay? Entonces, lo que dicen las encuestas es que Donald Trump ganaría con más o menos 303 votos electorales. Hablamos de 33 más que los 270 mínimos para ganar. ¿Qué es lo que no ha gustado de Kamala Harris? Su risa desenfadada. Además de que no ha sabido enfrentar algunos temas de la economía y de la seguridad y del tema de la guerra también. Yo creo que es muy difícil para la gente, ha podido entender cómo es que prometer y querer hacer todo lo que promete y que va a hacer cuando todavía estás en el poder y has tenido 3 años y medio en el poder. Entonces es muy difícil para ella querer vender una política diferente a la que ella ha venido implementando en los últimos casi 4 años. Y mucha gente dice, bueno, pero el presidente es el presidente Biden. Recep, tú eres la vicepresidenta y estás ahí por si el presidente no está, y tú dices muy bien que eres la última persona que está con el presidente en las reuniones cuando se toman decisiones. Entonces no puedes venderle 2 cosas al votante estadounidense. Eso ella no lo ha podido amarrar porque ha cambiado de su política en un montón de temas que la gente no le cree. O sea, de ir que está de acuerdo al fracking, que no está de acuerdo a esto, que sí. Entonces ha cambiado mucho de posiciones por conveniencia, al igual de como ella cambia sus acentos dependiendo a qué público le hable. Entonces no es una persona que se ve legítima, y yo creo que eso le hizo mucho daño cuando inclusive era candidata demócrata para la presidencia cuando ganó el presidente Joe Biden. Entonces yo creo que esa es la gran realidad que ella enfrenta. En cuanto al tema de las elecciones en Estados Unidos, es que tenemos primero que verlo desde el punto de vista de que Estados Unidos no es una democracia per se. Estados Unidos es una república, y como república no depende cuando los padres de la patria crearon el país, dijeron, bueno, hay que darle una participación representativa a cada estado. Entonces, para tú ganar ese voto del colegio electoral que se define por la cantidad de habitantes que tiene el estado,
necesitas ganar el voto popular de cada estado, pero ese estado tiene un peso político en las elecciones, que es el voto del colegio electoral. De no ser así, los candidatos solamente fueran a hacer campaña en un país de 50 estados, solamente fueran a Nueva York, a California, a Texas y a Florida, y no fueran a ningún otro lado. Entonces, de esa manera no es, los padres de la patria en su momento no lo vieron como una representación real de lo que era lo que es la república, y por eso nace el colegio electoral y el voto del colegio electoral, y forza a los partidos y a los candidatos a tener que hacer campaña y vender su plataforma política en cada estado de la república. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia a entender. Willy, finalmente, ¿cómo va la motivación del voto hispano? Que, por ejemplo, en el caso del área triestatal, en el mismo Miami, era muy tendente a ser demócrata, pero con estos desastres hemos visto como que mucha gente ya ha ido tomando conciencia de que los demócratas en Estados Unidos prometen una cosa, dicen no vamos a deportar, y deportan más que los republicanos. Los republicanos dicen sí vamos a deportar y deportan menos. ¿Cómo motivar a ese votante que muchas veces está apático y se queda en su casa? Yo creo que es un buen momento para uno motivar eso. Sí. Mira, yo creo que lo que hay que ver y entender es que estas elecciones de noviembre no son unas elecciones donde se va a elegir o al expresidente Trump o a la vicepresidenta Kamala Harris. Esta es una elección que debe de verse de quién promueve las mejores políticas para o cambiar de dirección de donde va el país, que en su gran mayoría dicen que van en una mala dirección, y entender cuáles son esas ideologías por las cuales estaremos votando en noviembre. Yo creo que va mucho más allá del candidato y estas elecciones son trascendentales, y por eso ha habido y va a haber una mayor participación del voto hispano y de otras denominaciones, o sea, el voto afroamericano, el voto de la mujer, el voto del hombre. O sea, va a haber, yo creo que dentro de todos estos diferentes grupos que van a votar ha habido un incremento de entusiasmo, de tendencia al voto, porque lo están viendo, se está viendo como una elección más allá de la persona que se vaya a elegir, sino los temas importantes y hacia dónde va el país, que debe de cambiar de rumbo, porque el país, como te decía hace un momento, en la última encuesta la gente dice que va en muy mal camino, y yo creo que la gente está esperando un cambio, de que el país vuelva a enderezarse, que vuelva a tener políticas públicas sólidas, confianza en su gobierno y respetado de nuevo a nivel mundial, que es lo que está haciendo mucha falta en estos momentos. Yo creo que la elección va a ser mucho más que eso, que el candidato va a tener que hacer en realidad por las políticas y dónde iría este país en los próximos 4, 5, 10 años. Willy, al final de nuestra entrevista, lo que pasó con el ciudadano Ben Miller, que primero dijo que era periodista, después entonces lo vieron como sospechoso, lo investigaron, encontraron varios pasaportes, varios documentos. Esto de alguna manera se suma a la cadena de situaciones un poco difíciles que ha enfrentado Donald Trump como candidato por la presidencia de los Estados Unidos. Fue primero blanco de un atentado directo a su vida, de un intento de asesinato. Después el otro ciudadano que atraparon cerca de la residencia de su campo de golf donde estaba Donald Trump, y que lo encontraron también con un rifle de alto alcance. O sea, ¿por qué tantos atentados o amenazas de atentados a la seguridad del aspirante presidencial Donald Trump? ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Habrá algunos sectores entonces que no quieren que él llegue a la presidencia de Estados Unidos? Claro, él es una amenaza para sectores muy importantes de los Estados Unidos. Recordemos de que no es solamente lo que está pasando ahora, lo que está pasando ahora es la desesperación, que es peligroso. O sea, ¿cómo lo paramos si no pudimos pararlo con hacerle 2 juicios políticos falsos basados en falsedades? Le han hecho varios cargos federales con investigaciones trucadas, motivadas políticamente. O sea, han tratado de llevarlo a la bancarrota, han tratado de pararlo de todas maneras y no han podido. Y estos atentados que hemos visto y tramas para atentar en contra de su vida son más de eso, de una desesperación clara por sectores que no quieren que llegue porque le va a tocar sus intereses. Recordemos
Recordemos que la figura de un presidente, por lo menos en Estados Unidos, es una figura con peso, pero es solamente una figura. Quienes en realidad gobiernan este país son sectores importantes y una burocracia en Washington que ha tenido mucho tiempo, que ha venido trabajando entre ambos partidos, no que sea de uno solo, es entre ambos partidos, una élite, es un poder político, burocrático muy fuerte que controla Washington, y la figura del presidente solamente es eso, es una figura. Recordemos de que a Kamala Harris, la vicepresidenta, no fue electa por ninguna primaria, o sea, se le asignó a ella directamente el cargo o la nominación del Partido Demócrata. Nadie votó por ella para que fuera nominada, sino a ella se le dijo, usted la que va, se le va a reemplazar al presidente Biden en la nominación, y así fue. Entonces yo creo que esas cosas que estamos viendo y por qué ahora se le ha aumentado la seguridad al expresidente y ya no va a jugar golf hasta después de las elecciones y cosas por el estilo, es cuidando su integración física, porque él se ha convertido en una amenaza para sectores importantes en este país. O sea, nunca en la vida habíamos visto que el Departamento de Justicia se hubiera abocado para ir detrás políticamente de un candidato. Nunca habíamos visto que el FBI inclusive fabricara evidencia para tratar de enjuiciar a un expresidente. O sea, yo creo que han sido unos años interesantes en ver cómo esas instituciones democráticas de Estados Unidos, que debieran de velar por la seguridad no solamente del expresidente, sino por el balance y ser justo en términos de la justicia, son agencias que han sido utilizadas políticamente para ir detrás de sus enemigos políticos, oponentes políticos del régimen actual. Entonces yo creo que eso ha sido muy peligroso, y obviamente hemos visto los resultados, lo que ha pasado en atentados y demás en contra del expresidente. Yo creo que es algo que la gente en este país espera cambie con unas elecciones, de que esas cosas se dejen de hacer, porque ahora mismo nosotros como país moralmente no podemos criticar a otro país por la injerencia en procesos políticos presidenciales, por la persecución política y demás, porque lo estamos haciendo aquí en Estados Unidos. Gracias, don Willy Lora, nuestro director internacional de Multimedia en su Mundo, analista férreo de un hombre bien formado de lo que es el análisis político internacional. José Tomás. Willy, te esperamos por aquí antes de las elecciones. Para las elecciones te vamos a dar permiso para que vuelvas y te vayas a los Estados Unidos, pero ven por favor antes de las elecciones, que te necesitamos por aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como siempre aquí estoy esperando que mi pasaporte, que no lo tengo, se está renovando, llegue, así que estaré por allá muy pronto, Dios delante. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, que pases feliz resto del día. Ustedes, amables televidentes, quédense con nosotros. Miren, es importante ya al final decirles, al final de la entrevista con Willy, porque todavía no terminamos, que para este 2024 hay 7 estados considerados como estados péndulos o estados swing o estados pendulares, donde no está definido por quién van a votar, a quién se va a inclinar el voto electoral. Estos estados son Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Nevada y Carolina del Norte. Son los 7 estados pendulares, los 7 estados en los que tienen puestas sus miradas Kamala Harris, la actual vicepresidenta y candidata presidencial del Partido Demócrata, y Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, el candidato republicano para tratar de volver a la Casa Blanca en las elecciones del 5 de noviembre. Esos son los 7 estados péndulos, pero también, Marino, yo pienso que es importante en este caso, como estábamos hablando de las elecciones de los Estados Unidos, es importante también decir cuáles son los estados que tienen mayor cantidad de votos electorales. El estado con mayor cantidad de votos electorales es California, que tiene un total de 55, le sigue Texas, que tiene 38, le sigue Florida con 29, le sigue Nueva York, que también tiene 29, Illinois tiene 20, igual que Pensilvania, que tiene 20 votos electorales. Ahí está repartido el mayor caudal de votos electorales necesarios para ganar la presidencia de los Estados Unidos y llegar a ese número clave, que son 270 votos electorales para ser proclamado o proclamada presidente o presidenta de los Estados Unidos.